Ok, Marcos 11, versículos del 1 al 3. Yo lo voy a leer aquí en la Biblia, un poquito mejor. Ajá, Marcos 11, del 1 al 3. Ok, dice así. Del 12 al 14, perdónenme. Es del 12 al 14. 11 del 12 Ajá, al Marcos 11, del 12 al 14. Se los voy a marcar aquí. Ok, dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre hablando de Jesús. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Hasta ahí vamos a leer. Habla acerca de la higuera estéril. Y ahorita vamos a comentar algo de esto. Muy bien, pues vamos a orar. Padre bendito, Señor, te damos gracias por la oportunidad, Señor, que tú nos das de poder compartir tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que si hay algo en nuestras vidas, Señor, que te haya disgustado, Padre, perdónanos, Señor, límpianos, Señor, de tal forma de que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos revele, Señor, en esta tarde-noche, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender el tema, Señor. Danos de tus ojos espirituales, esos oídos espirituales, Señor, para poder recibir la palabra, Señor. Y enséñanos, Señor. Enséñanos, Señor, a saber qué es lo que tú quieres en esta noche para nosotros, Señor. Y que si bien es cierto que puede haber datos que ya conocíamos, Señor, pero algo vamos a aprender, Señor. Enséñanos el día de hoy, Señor, a aprender ese algo, Señor. Te damos gracias, Señor, y estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues vamos a comenzar, hermanos. Ahora sí, donde nos quedamos es el libro de Mateo 7. Estamos leyendo el libro de Mateo. Mateo 7, versículos 21 y 23. Mateo 7, ajá, 21 y 23, 21 al 23. Se los voy a marcar aquí en la pantalla. Quise iniciar con la higuera estéril porque llama mucho la atención el dato que mencionaba y va yo creo que de la mano junto con esto. Vamos a leerlo. Mateo 7 del 21 al 23 trae por título Nunca os conocí. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hasta ahí vamos a leer. Leíamos en un comienzo, hermanos, la escritura de la higuera estéril que viene en Marcos 11. Y hay un dato que llama mucho la atención. Dice que cuando Jesús fue queriendo comer de esa higuera, dice que no tenía fruto, no era el tiempo que debía de haber dado. Y menciona que esta higuera solamente tenía hojas, mas no tenía fruto. Con lo que leímos ahorita dice que muchos en aquel día le dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, Señor, en tu nombre sacamos demonios, Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas y llama mucho la atención, ¿por qué? Porque dice el Señor, nunca te conocí. La peor respuesta que uno puede recibir es que Jesucristo te diga, no te conocí, no te conozco, no sé quién eres. Y cuando hacía yo la comparación con la higuera tenía hojas. Habemos cristianos que tenemos la etiqueta de ser cristianos, pero no tenemos frutos. Tenemos muchas hojas.
muchos talentos quizá, pero no hay fruto. Y Jesús, al ver que no tenía fruto esta higuera, la maldijo. Si usted sigue leyendo después en ese mismo capítulo de Marcos, usted va a ver cómo al siguiente día o días después, la higuera cuando pasan está seca, totalmente seca. Porque precisamente lo que el Señor quiere, dice que aquel que quiere hacer y ser hijo de Dios, tiene que hacer la voluntad del Padre. ¿Y la voluntad del Padre cuál es? ¿Cuál cree usted que es la voluntad del Padre? Hacer todo lo que te ha mandado. Hacer todo lo que te ha mandado. Seguir su mandamiento. Eso es. Nuestro pilar, hermanos, es la ley, ¿vale? La ley, aquella persona o aquella iglesia que te diga que la ley ya no es para nosotros, está totalmente equivocado. Jesucristo es la ley. Jesucristo, para que tú puedas entender a Jesús, tú tienes que entender el Antiguo Testamento. Si tú no lees el Antiguo Testamento, tú solamente conoces un poco de Jesús. Él es sombra de lo que había de venir. Entonces, la ley para nosotros, los mandamientos, el guardarlos precisamente nos va a garantizar que no seamos de esas personas que van a decir en esos días, Señor, en tu nombre sacamos demonios. Y todos sacan su currículum delante de Dios. Los que sacan demonios, Señor, en tu nombre sanamos. Señor, en tu nombre profetizamos. Señor, en tu nombre tuvimos sueños. Esas solo son señales. Lo que el Señor quiere son frutos. El mismo Satanás, el mismo anticristo, dice que se le va a permitir en los últimos tiempos señales, hacer señales. Y señales son eso que mencionan ellos, sacar demonios, profetizar incluso, hay quien ha profetizado muchas cosas y no se han cumplido. Hacen muchas cosas, pero hemos olvidado los frutos. Y los frutos están totalmente vinculados con la ley. Fíjate lo que dice Primera de Juan. Vámonos al libro de Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 2. Sí, Juan, en los últimos libros, las cartas de Juan. Primera de Juan 2, versículos 15 al 17. Perdón, Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Fíjense por qué es tan importante esto, porque no nos vaya a pasar en ese día así. Pero Señor, yo iba a la iglesia, pero Señor, yo hablaba en lenguas, pero Señor, yo las interpretaba, pero Señor, yo tuve visiones. Esos solo son señales. Yo te servía. ¿Saben cuántas personas conozco que servían a Dios, predicaban palabra y terminaron haciendo actos vergonzosos? Cometiendo cosas que no debían de cometer, porque a veces somos como la higuera, tenemos hojas, pero no tenemos fruto. Estos discípulos o esta gente decía, Señor, en tu nombre sacamos demonios. Estaban sacando sus hojas y el fruto. ¿Qué decía Juan Bautista? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Un fruto digno de arrepentimiento es, si yo robaba, dejo de robar. Si yo mataba, dejo de matar. Si yo estaba, incluso decía nuestro hermano hace 8 días, esclavizado al alcohol, sé que la palabra de Dios me dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Entonces, esos son frutos. Fíjense lo que dice Juan 2, versículos del 15 al 17. Dice así, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El hacer la voluntad de Dios, hermanos, es la ley, son los mandamientos. Jesucristo vino a cumplir la ley. Y en este tiempo de gracia, ¿qué es lo que vino a abrogar Jesucristo, hermanos? el castigo que había, ¿no? Claro,
No matarás, dice el mandamiento. ¿Qué vino a quitar Jesús? Las consecuencias del no matar. Que tienes que ser apedreado, muerto igual. No adulterarás. ¿Dónde? De matar. De matar. Tenías que ser ojo por ojo, la ley así lo dictaminaba. Adulterabas, ¿qué pasaba? La ley dictaminaba que tenía que ser lapidado. Jesucristo vino a quitar eso con esta Magdalena. Cuando la encontraron en ese acto, ¿qué fue lo que sucedió? La ley nos dice que tiene que ser muerta, lapidada. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, dijo Jesús. Y aparte tendrían que ser los dos. Y los dos, la ley dictaminaba que tanto él como ella, que tenían que morir irremisiblemente, apedreados. La letra mata, la ley mata. Tú abrogas algo de la ley, el castigo es muerte. Pero dice la escritura, pero el espíritu vivifica. Ahí es donde entra Jesucristo. Vino a quitar las consecuencias de por gracia. A eso se le llama gracia. No es de que ya no vivamos en los mandamientos o que eso es del Antiguo Testamento. No, hermano. Dice Jesucristo, el que me ama, guarde los mandamientos. Juan 14:15. ¿Qué tenemos, hojas o tenemos frutos hasta hoy en día? Tenemos la etiqueta de cristianos porque ellos decían. Y Jesús les dijo, de cierto que no los conozco. Pero Señor, hicimos muchas señales en tu nombre. Pues podrán hacer muchas señales. El mismo anticristo va a hacer descender fuego del cielo a la tierra. Esa es una señal. Pero el anticristo no tiene frutos. Esa es la gran diferencia, hermanos. Dios quiere que tú y yo tengamos frutos, no otras cosas. No te maravilles, dice el Señor. No te maravilles de que los demonios se sujetan en su nombre, sino preocúpense porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Acompáñenme, hermanos, por favor, a Lucas 10, libro de Lucas 10, versículos 20. Lucas 10. Por eso es importante, hermanos, que Lucas 10, es importante que veamos si tenemos hojas como la higuera no tuvo fruto y fue secada, fue echado al fuego por no tener frutos. Lucas 10, 20. Vamos a leer desde el 17. Salud. Vamos a leer desde el 17. ¿Vale? Aquí es cuando regresan los 70 que fueron enviados. Dice así, volvieron los 70 con gozo. Lucas 10, 17 al 20. Dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos o en el libro de la vida. Eso es lo que el Señor está preocupado, porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y lo único que te va a dar son dos cosas, hermano. Que tú hayas creído en Jesucristo y que una vez que hayas sido salvo por gracia, ahora hayas guardado tú los mandamientos. Pero se dan cuenta de la importancia de que hay un árbol con fruto. Mi mamá tenía un árbol de naranjas que no daba fruto. Estaba grande el árbol. Y mi mamá le dijo al árbol en una ocasión, si no das fruto, te voy a cortar. Te doy este año para que des fruto. Y ahora es un árbol, hermano, que da fruto, pero al por mayor. Porque así es. Con el Señor es igual. No tengamos solamente hojas. No sea que el Señor nos vaya a cortar.
Y muchos tú te vas a encontrar así en la iglesia, y no hablo en la del parque nada más, sino hablo en general, como cristianismo en general. Muchas que personas te van a decir que son cristianas, pero tú ves su vida y su vida no habla de que haya un fruto, que no haya frutos dignos de arrepentimiento, que no estén guardando los mandamientos. Y vimos, por ejemplo, a este Nazón, que es el de la luz del mundo. Era un hombre que predicaba la palabra de Dios y que pueden hablar muy bonito y que pueden tener una adicción, hermanos, que dices, wow, estos sí son líderes natos, pero ves sus vidas y están más sucias que un sepulcro. Por eso decía el pastor Gustavo, allá arriba tú vas a ver mucha gente que a lo mejor fue famosa aquí en el mundo y que fue reconocida, pero cuando digan tu nombre, digan, ¿él? Claro, si de Jesucristo dijeron, ¿él el Hijo de Dios? ¿El Hijo del carpintero? Pero era alguien que estaba viviendo la palabra. Tú tienes que aprender a tener, a vivir la palabra de Dios, a tener esa comunión con tu Padre. Podemos hablar mucho y podemos decir muchas cosas, pero ¿cómo está tu vida hoy en día? ¿De qué el Señor te ha perdonado? Recuerda un poco tu vida antes de conocer a Cristo. ¿Qué pecados teníamos? ¿Y cuál Cristo los borró? Cuando fuimos a las aguas, porque todos los que estamos aquí, en el Zoom creo que también, la mayoría, sí, creo que ya todos estamos bautizados. No sé si Josué esté bautizado, no recuerdo, pero saben lo que significa. ¿De qué nos ha perdonado el Señor? Y a hoy en día, que eres una nueva creación, hemos caído en esa falta o en ese pecado. O ya hasta se nos agregaron más pecados. ¿No será que estamos teniendo hojas y que no estamos teniendo frutos? Y eso es de cuidado. ¿Quién caminó con Jesucristo? Discípulos, Sus discípulos. ¿Y fueron salvos todos? No. ¿Quién no fue salvo? Acompáñame a Juan 17, por favor, porque tú te vas a encontrar con muchos que dicen ser cristianos, que creen en Dios. Juan 17, Ay, Juan. Pensé que era Juan 17, del 11 al 12. Juan. Ajá, sí, es el evangelio. Juan 17, y quiero hacerles una pregunta a ustedes, ahorita que leamos esta escritura. Juan 17, del 11 al 12. Amén. Juan 17, del 11 al 12. Amén. Juan 17, versículos 11 y 12. Dice así, les voy a subrayar aquí el versículo que vamos a leer. Pero Juan 17, versículos 11 y 12. Fíjense lo que dice, hablando Jesucristo. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, hablando de los discípulos. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Hasta ahí vamos a leer. Dice que de los que Dios le dio, hablando de los dos específicos, que ninguno se perdió, salvo, ¿quién? Judas. Judas, el Iscariote, el hijo de perdición. porque tenía que ser así, ¿no? Estaba escrito que alguien lo tenía que entregar. Sin embargo, a pesar de que caminó con Jesús, no tenía frutos. Era un espectador. No. Tenía hojas. Tanto que hasta él se le había dado la tentación. ¿Y cuántos por tentación no caen en, decías ahorita tú, Vicente,
Gente que a lo mejor empieza a robar en el trabajo y que se te hace fácil porque nadie te ve en el trabajo robarte un lápiz, robarte 50 pesos, robarte algo de alguien o del trabajo. Un hermano me decía, hermano, ahí en mi trabajo hay unos despachadores de papel industrial. Si se han dado cuenta en la iglesia, tenemos papel industrial que una hermana, gracias a Dios, nos proporcionó, pero no teníamos como tal el despachador. Y decía él, hermano, yo tengo ahí en el trabajo, ya ni los ocupan, están ahí arrumbados. Pues ahí bajita la tenaza, fueron las palabras de él, bajita la tenaza, me los llevo y no se van a dar cuenta y los ponemos en el baño. Y el Señor me hacía recordar algo, que del anatema, ni de lo robado, ni nada debería de entrar en la casa de Dios. Y le comenté esa parte al hermano y le dije, no, porque no es bueno y se llama robar. Mejor vamos a comprarlo nosotros, vamos a adquirirlo. El Señor va a proveer para comprarlos. Y el Espíritu le habló. El Espíritu le empezó a hablar y dijo, sí, hermano, ¿sabe qué? Tiene razón. Olvide lo que le dije. Pero ¿te das cuenta cómo la tentación está ahí? Judas el Iscariote tenía la... Ay, voy a silenciar dentro del micrófono. Judas el Iscariote tenía la tentación en las manos. ¿Usted cree que fue casualidad que él haya sido el tesorero? Así dice la escritura, que era el tesorero. Dios lo estaba probando. Y él decidía si vender o no vender a Cristo. Y la tentación le ganó. Y aparte creo que después de venderlo, creo que él tuvo la oportunidad de ponerse a cuenta. Se arrepintió. Vamos para allá. ¿Saben qué sucedió con Judas el Iscariote? No. Caminó con Jesús. Dice, de los que me has dado, ninguno se me ha perdido, excepto el hijo de perdición. El que sí se perdió fue uno. Y está hablando de Judas el Iscariote. Caro ahorita mencionaba un dato interesante. ¿Y saben por qué se arrepintió? Porque el Espíritu Santo te redarguye. Que cuando, aunque tú te hayas robado un lápiz, el Espíritu Santo te va a decir, así sea un peso, eso es robar. Y estás abrogando los mandamientos. Y dice la palabra de Dios que fallamos en uno, fallamos con toda la ley. Por eso yo te decía, es importante que tú sepas que no solamente tienes que tener hojas, tú tienes que tener frutos. Tú puedes decirle, Señor, yo prediqué la palabra cada 8 días. Ah, pero se te olvidó que en tu trabajo te andabas claveteando el dinero de las copias, o te andabas claveteando los lápices o las cosas que a lo mejor ya no servían, pero no te correspondían ni eran tuyas. Ahí estaba la tentación. Dice la palabra que leíamos en Juan. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y hacer la voluntad es guardar los mandamientos. ¿Qué pasó con Judas? El Espíritu Santo le redarguyó y supo lo que hizo y fue arrepentido a entregar esas 30 monedas de plata. Vamos a leerlo, por favor. Mateo 27, del 3 al 10. Mateo 27, versículos del 3 al 10. Y lo voy a leer aquí. Amén. Mateo 27, versículos del 3 al 10. Sí, sí, sí. Fíjense que, o sea, datos interesantes. Te digo, a lo mejor hoy vas a aprender muchas cosas. ¿Saben qué fue lo que pasó con las 30 monedas de plata? Compraron, ¿no? ¿Qué compraron? Un campo, Un campo. ¿Y qué fue ese campo? una sepultura, ¿no? ¿Cómo se llama? Un panteón, ¿no? Fue un cementerio para los extranjeros. Ujú. ¿Se dio cuenta por qué? Porque no podía entrar dinero que trajera sangre. Lo que yo te comentaba, la ley decía que no, dinero bajo cosas ilícitas no era permitido. Aún hasta en el mismo diezmo, si usted fue y no sé, de algún negocio turbio tuvo una ganancia, olvide de ir a meter diezmo, porque se le va a salar a usted. Y Dios no se lo va a tomar en cuenta porque no acepta de cosas ilícitas que sean corrompidas por los mandamientos. Si el mandamiento no
no lo invalidas, adelante, pero si estás invalidando con esa ganancia, y lo das de diezmo, ay señor, lo robé, pero aquí está el diezmo, mira, estoy haciendo algo bueno, no. No, no, Me no. tomé prestado para darte diezmo. Fíjate lo que pasó, del 3 al 10. Amén. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito o no es permitido echarlas en el tesoro de las ofrendas, en el alfolí o en los diezmos, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Con ese dinero no podía entrar en el templo porque era de sangre inocente. ¿Qué dijeron estos? Ah, pues compremos en terreno y lo hacemos como panteón, que es Aceldama. ¿Sabe qué pasó después de que Judas se ahorcó? Se le cayeron no, se le cayeron, se partió, ¿no? Se salieron los. Se le salieron las entrañas y la tierra quedó maldita. Las entrañas, todo. Fíjese, hermana. Hechos 1, vamos a Hechos 1, versículos del 16 al 20. Y estamos hablando de alguien que caminó con Jesús, pero solo era un espectador. A lo mejor había algo que le convenía y sabía que ahí estaba el dinero de los diezmos. Un amigo me decía cuando iba en la universidad hace muchos años, pues dedícate a ser pastor y ya vives de los diezmos como una ganancia ilícita. Gracias a Dios, mire, yo no vivo de los diezmos, gracias a Dios. Pero ¿sabe qué? Hechos 1, versículos del 16 al 20, muchos sí lo ven como ganancia. Y la palabra de Dios les llama pastores asalariados. Cuando te dicen, venga a hacer pacto, venga a diezmar, no, hermano, a Dios no le interesa su dinero, a lo que Dios le interesa es que usted haga frutos dignos de arrepentimiento, que guarde los mandamientos. Fíjese lo que pasó con Judas, aparte de que regresó esas 30 monedas de plata, dice que compraron ese campo y le hicieron un cementerio de extranjeros, pero ¿qué sucedió cuando él se ahorcó? Fíjense, del 16 al 20, amén. Dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayéndose de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Y el 20 dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Ahí está. ¿Qué pasó con Judas el Iscariote? Arrepentido. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba actuando. Dice la Escritura que el Espíritu Santo te va a redarguir de justicia, juicio y pecado. Y le estaba redarguyendo a Judas. Sabía que esas 30 monedas de plata no le iban a servir para nada. Y arrepentido fue y las aventó. Si usted me pregunta a mí si Judas está en el infierno, no lo sé. Yo solo sé que se arrepintió. Pero también sé que la escritura me dice, Padre, de los que tú me has dado, ninguno se me ha perdido, salvo el hijo de perdición. Pero ahí entra la gracia. Yo no lo sé. Hay cosas que le tocan a Dios.
qué bueno, porque si yo fuera Dios, yo creo yo lo mando al infierno por haber vendido al maestro. Pero a veces tú y yo también vendemos al maestro por algo, y a veces es menos de 30 piezas de plata, tu testimonio. Pero está el caso, entonces podremos comparar el caso de este Saulo. Saulo estaba en contra o sea, Saulo sí era contrincante total de los cristianos De los por, cristianos, por ordenanza de los romanos, ¿no? Pero ya ni él, de los romanos. Él fue Era criado a los pies de Gamaliel. era el de la ley. Él conocía la ley y la ley dictaminaba que aquel que se hacía llamarse ya ni siquiera Dios o hijo de Dios, eso era una blasfemia. Y Por la eso ley mataba a los tenía que, decía que tenían que morir. Él estaba cumpliendo con la ley. cristianos. Claro, por eso perseguía a los cristianos. Por eso consintió la muerte de Esteban, porque estaban predicando a Jesucristo. Bajo la ley estaba en lo correcto Saulo, pero no le había llegado al periodo de gracia. pero le llegó con el mismo Esteban, ¿no? Con Esteban fue el que le fue el testimonio, ahí está el Dice, ¿cómo es testimonio. posible? O sea, ¿cómo es posible que aguanten y sigan? Eso fue lo que le La entró fe, la cosquillita, ¿no? claro. Pero ¿por qué lo siguen y permiten morir? Porque él hasta se decía, o sea, yo creo que él pensaba, yo no me dejaría matar, ¿no? Yo huiría. Pero acá en este caso, por ejemplo, Judas traicionó a Jesús, pero también, si estamos hablando de que se arrepintió, entonces Saulo también se arrepintió de lo que hizo. Claro, lo alcanzó Jesús, pero también pues, se suicidó, o sea, Ahí va otro pecado, ahí va otra falta. esa es otra falta, o sea, pero ¿a qué vamos con esto? Que fue tan grande la culpa que sintió que su arrepentimiento ya no pudo dar el fruto que debía de haber dado, porque para Dios, si te arrepientes, te perdona, no por grave que haya sido, pero pues él decidió irse y no, Es, y es, no es, está en la ley. es correcto, él decidió irse y es Sí. que ese es el problema, ¿saben qué? El Espíritu Santo hizo su labor y le redarguyó. Pero el problema del hombre es que una vez que eres redarguido, tú tienes que ir a los pies de Dios. Pero ahora la gente le dices, congrégate, ponte a cuentas. Eso ofende a la gente. Yo lo voy a hacer cuando yo quiera. No, estamos en un error. Cuando tú tienes una falta, un pecado, lo que tienes que hacer es ir al Padre. Lo que tuvo que haber hecho Judas es pegarse a los 11 discípulos. La regué, así como tú, Pedro. Tú también lo negaste 3 veces. Tú también lo negaste. No, pues el hijo pródigo, El hijo está, pródigo, está la parábola del hijo ahí pródigo. está. ¿Pero qué pasó con Judas? No, mejor me ahorco, me mato, no, no. ¿Pero sabes quién le metió todos esos pensamientos? El mismo diablo. El mismo diablo te dice, no, ese pecado, eso que hiciste, no, no tiene salvación, te pasaste de listo. ¿Para qué te reúnes? ¿Para qué te congregas? Pues si eres esto, Es que ahí vuelve a entrar, fíjate, cómo la palabra está toda, si se dan cuenta, todo lo que hemos leído va de la mano, todo lo que hemos leído semana con semana. Estábamos hablando la semana pasada bueno, si vamos a hablar de la zarza, estamos hablando de espinos y cardos. En el Génesis, ¿por qué salieron los espinos y los cardos? por desobediencia. Porque Dios maldijo la tierra, Ujú. dice, y espinos y cardos te saldrán. ¿Por qué? ¿Por qué se le aparece a Moisés en un espino, en un arbusto espinoso que es esa zarza que ardía? Y démonos cuenta aquí algo. La palabra de Dios no va con el mundo, ¿eh? Es todo lo contrario. Y eso lo vimos en los frutos. O sea, te manda a ser benigno, entonces no vas a hacer contiendas, no vas a hacer pleitos, no vas a ser iracundo. Entonces ¿qué es lo que le sorprendió a Moisés? Porque Moisés dice en la escritura, si dice que se acercó porque le sorprendió que la zarza no ardía. No se apagaba, O sea, no que se no, apagaba. más bien que no se consumía la zarza. O sea, estaba el fuego, pero la zarza no se consumía. Y pues a ti, ¿qué te llama la atención? Elías también les dijo, ¿no? A ver, díganle a su Dios, van, pongan ahí madera y que caiga fuego del Fuego del cielo. cielo. Y todavía Elías burlándose, le echó a dice, échenle agua a mi madera, échenle agua a la madera y que caiga. Y nunca bajó, y Dios bajó y se encendió, aunque estuviera con Consumió agua, todo. consumió todo hasta que, aunque estuviera mojado. ¿A qué vamos con esto? Los espinos y cardos
¿qué es en tu vida? De pecado. Dolor. Dolor. Cuando tú andas en pecado te causa dolor, te causa sufrimiento. ¿Y por qué precisamente Dios se posaría en esa zarza que son espinos? Para mostrarte que él estaba ahí. Y que es algo bien importante conforme a lo que Israel comentó antes de iniciar todo, de que si la zarza da fruto, porque es la zarzamora, y así lo dice el diccionario, está bien. Pero aquí hay algo importante, que no te fijes en la zarza, fíjate en el que posó en la zarza, eso es lo que realmente importa. ¿Y quién posó? Dios. Dios. ¿Por qué? Porque si nos ponemos sobre la zarza, va a haber un peleadero, va a haber disensión. Por eso es que el Señor nos estaba mostrando ese día de los frutos. Nos estaba mostrando los frutos. Y ahí decía que la disensión es cuando no te pones de acuerdo con alguien. Y está bien, en la iglesia, ¿cuántas cabezas somos y todos pensamos diferente? Pero si todos nos ponemos de acuerdo en un mismo sentir, pues vamos con Jesús. Claro. Pero en este caso estaba hablando de Judas. Eran 12 discípulos. Se supone que todos, aunque tuvieran diferente pensamiento, pues todos iban con Jesús. Pero Judas falló. Él no tenía el mismo sentir que los demás. Así es. Le ganó la traición. Aquí es, no te fijes en las cosas del mundo. Veíamos unas semanas antes los tesoros en el cielo, ¿no? O sea, el mundo, tú te vas a pelear. La gente, ¿cómo se pelea hasta por lo material, no? Acaba de pasar, tiene poquito que pasó que ¿cómo le llaman? El Viernes Negro en Estados Unidos, que aquí lo quieren hacer como que el Buen Fin, ¿no? Le Sí. llaman aquí en México. Y no, la gente se forma que desde un día antes, creo, en la madrugada, y no entran hasta corriendo, se ve hasta en las imágenes y hasta se pelean. ¿Y cuántos videos no hemos visto que están en los centros comerciales y se pelean y se ponen las cosas que porque yo la agarré primero y que yo, fíjate, o sea, ¿qué vamos con esto? Que no te fijas en las cosas del mundo, fíjate en el que viene a salvar al mundo, Claro. eso es lo más importante. Porque ¿sabes qué? El Siempre va problema a es ser que a eso. veces nosotros nos fijamos en eso, pero hay quien sí se fija. Jesús se fijó en la higuera y estaba esperando, a pesar de que no era tiempo de fruto, porque muchos dirán, qué injusto porque no era tiempo de frutos y le está exigiendo algo. No, discúlpame, hermano, pero hay veces que así nos pasa a nosotros. No, es que todavía no estoy preparado, es que no, hermano. Cuando Dios te pone, ¿ya conoce usted a Jesús? Usted no necesita conocer. Sí es bueno que usted conozca toda la Biblia, pero el que usted tiene que conocer verdaderamente quién es Jesucristo. Y si usted sabe qué hizo por usted, es lo que usted tiene que compartir. No otras cosas de teología y cosas como que ya son vanas. Usted tiene que compartir a Jesucristo. Usted tiene que enseñar a la gente que tiene que guardar los mandamientos. ¿Hace cuánto no escuchas en una iglesia el plan de salvación? O que la gente venga a ponerse a cuentas. Escuchas muchos videos de otras cosas, sanidades, etcétera, pero de que la gente venga al arrepentimiento, que mejore sus caminos, ya a veces es muy complicado porque a la gente no le gusta. Ya no le gusta que le digas, guarda los mandamientos, congrégate, por tu bien, por tu beneficio. Ya no lo quieren hacer. Pero es importante que nosotros como cristianos no nos vaya a pasar como el de nunca os conocí. Señor, hicimos señales. No, Dios no quiere señales. Esas señales, mira, van a venir en automático. No tienes que estar buscando tú a los demonios. ¿Qué pasó con el endemoniado Gadareno? Dice que el endemoniado desde lejos vio a Jesús y le dijo, ¿qué tienes contra mí? Jesús no dijo ni una palabra. Sí, no dijo Pero nada. ¿sabes qué estaba hablando de Jesús? Que estaba cumpliendo la ley. Dijo, yo vengo a hacer lo que he escuchado de mi padre. Vengo a poner en práctica la ley, los mandamientos. Así es usted, hermano. Cuando usted venga un endemoniado, no se preocupe, mire, mayor es el que está con nosotros. Ahí dice, yo les he dado potestad de hollar escorpiones. Dice otra escritura, aunque te den cosas envenenadas, no te hará mal. Pero cuando tú realmente estás teniendo frutos, cuando tú tienes frutos, las señales van a venir en automático. Estos hombres decían al revés. No, yo hice señales, yo saqué demonios, no te conozco, porque a lo mejor tu vida estaba mal.
A lo mejor estabas en adulterio, a lo mejor estabas en robo, a lo mejor estabas en idolatría, a lo mejor no respetabas a papá y a mamá como te lo mandan los mandamientos. Y quiero terminar con una escritura, hermanos. ¿Y por qué toqué a Judas? Porque Judas caminó con él. Tú vas a ver muchos que se apartan de Dios y que a lo mejor estaban pronunciando que eran cristianos, pero tú ves sus vidas y no, estaban apagadas totalmente. Fíjate lo que dice Mateo 25, vamos a leer dos escrituras más. Mateo 25, Mateo 25, versículos del 31 al 46. Mateo 25, del 31 al 46. Pues de hecho, hasta en la parábola de la... Ay, ¿cómo se llama esa parábola? Del que crecerán, En el trigo y la cizaña. del... ¿Sí es esa? Que crecerán, que... Juntos. Sí, que crece, también sí, la cizaña que parece que todo va bien, pero llegan problemas, sí, ya no. Bueno, esas son la de la parábola de del sembrador. Es exactamente la del sembrador, que van creciendo juntos, pero vienen los problemas y Y se se apartan. apartan. Si no, imagínense la iglesia, yo creo que ya llenaríamos, creo, las tres canchas, ¿no? Desde los Sí. 27 años estarían llenas las tres canchas de básquet. Fíjense, vamos a leerle el 31 al 46. Amén. Dice el juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? Dice, ¿o cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Qué estamos viendo aquí, hermanos? Frutos, frutos, que pongas por obra lo que el Señor te ha dado, te ha enseñado. No, y está hablando del prójimo. Hasta lo del próximo. Vamos a ver una última escritura, Apocalipsis 3.1. No me quisiera quedar con ninguna. Apocalipsis 3.1, porque muchos dirán, en aquel día yo tuve hojas, Señor. Sí, pero no tuviste frutos. Yo hice señales, Señor. En tu nombre saqué demonios. Sí, pero no tuviste frutos dignos de arrepentimiento en tu vida. Apocalipsis 3, versículo 1, y aquí le está hablando a una de las iglesias. Con esta vamos a terminar.
Está hablando acerca de los hijos de Dios. Aquí todavía no toca las iglesias, está hablando acerca de la conducta de los hijos de Dios y está hablando, fíjense cómo le habla aquí al principio, en el versículo 3:1. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, no sé la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás ¿qué? Y estás muerto. Así hay muchos, como la higuera. Tenemos la etiqueta de ser cristianos, pero en nuestra vida no hay frutos. Y aquel árbol que no da fruto, dice que es cortado y es echado en el fuego. Así es que están esos dos hermanos. El hermano que dijo, vio al necesitado y le ayudó, se lo hiciste a Jesucristo. Cuando tú le das a alguien que está en la calle, tú apoyas a alguien, se lo estás haciendo a Cristo. Y ellos decían, ¿cuándo te ayudamos, Jesús? Por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, me lo hiciste a mí. Y a los otros, ¿qué les dijo? Porque estuve enfermo y no me visitaste, no estuviste conmigo en la cárcel. ¿Pero cuándo fue eso? Pues por cuanto no se lo hiciste al que yo te puse para que tuvieras misericordia, pues ese era yo. Así es que si en la medida de lo posible nosotros podemos ayudar al prójimo, hagámoslo. Porque dice la Escritura, porque aquel que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es contado por pecado. Así es que esto es lo que el Señor quería hablar para nosotros en esta noche, hermanos, acerca de que tengamos frutos, que no busques las señales, busca el tener frutos en tu vida, que tu nombre esté anotado en el libro de la vida. ¿Alguien quiere comentar algo, hermanos? Estamos tan, ahorita que estabas leyendo la última escritura de Mateo 25, me ponía a considerar que estamos tan enfocados a veces en Mateo 24, ¿no? En las señales antes del fin, ¿no? Como iglesia, como cristianos, queremos descubrir, ¿no? Las señales antes del fin, ¿no? Que van a venir terremotos, que van a venir situaciones difíciles, pero dejamos de un lado Mateo 25, que es todo lo que el Señor quiere que hagamos, porque si ustedes empiezan a leer Mateo 25, empieza las 10 vírgenes, empieza la parábola de los talentos, empieza lo que tú leíste, y todo se resume en que estemos alertas y que ayudemos al prójimo. Solamente eso. ¿Y cuántas veces queremos buscar enigmas, ¿no? En las señales del fin, ¿no? A ver qué me muestras el Señor para poder profetizar o para poder soñar o para ver qué va a pasar. Cuando el Señor te está diciendo, no te obsesiones tanto en Mateo 24, procura Mateo 25, que es tu vida cristiana diariamente. Y ahorita pensando en el árbol, ¿no? De las hojas, muchas veces podemos estar llenos de talentos, llenos de hojas. No, que mira qué bonito canta, no, que mira qué bonito danza, no, que mira qué bonito predica, no, que mira qué bonito esto. Y podemos estar llenos de talentos. Pero creo que el examen de la madurez no está en el talento. Yo creo que el examen de la madurez no está en el talento, está en el carácter. Y el carácter va a reflejar esos mandamientos. El carácter va a reflejar el amor a tu prójimo. Porque yo puedo estar lleno de hojas, llamémoslo talentos, pero si mi carácter como cristiano no es dar amor a los demás, no es ser paciente, no es tener paz, no es tener paciencia, pues de nada sirve que yo cante muy bonito, ¿no? O que yo dance, en este caso, ¿no? Yo, que dance muy bonito, si no estoy aplicando los frutos, ¿no? Entonces creo que pasa mucho en las iglesias, ¿no? Vemos a las personas o uno mismo dice, no, pues yo tengo el talento de esto, del otro, de aquello, pero el examen de la madurez en Cristo no son los talentos, es el carácter. Y el carácter te va a reflejar si realmente eres un seguidor o un espectador de Jesús. Y yo creo que en esta noche, yo me hacía ahorita en esta pregunta, ¿no? En mi cabeza, Caro, ¿qué eres? ¿Eres seguidora o eres espectadora? Porque a lo mejor yo puedo decir, yo soy seguidora, pero mi carácter me va a demostrar realmente si soy seguidora o realmente soy espectadora. Porque podemos servir, ¿no? Podemos tener todos la facha de cristianos, pero ¿cuántos realmente seguimos a Cristo haciendo estos dones, no? Podemos tener nuestro árbol lleno de hojas, pero realmente ¿cuántos reflejamos los frutos, ¿no?
Entonces ese era mi comentario. Creo que Decía en Santiago, yo te mostraré mi fe por mis obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Incluso ahora que está empezando el año, recuerden todos los años anteriores, cuántas cosas que han prometido que van a hacer cada año que viene y no hacen nada, pero y la gente también pide que sea un año mejor y la verdad el año tendrá que ser mejor. Uno es el que tendría que Nosotros, ser mejor y entonces y la escritura te dice lo que siembras cosechas, entonces sería bueno que empezáramos, porque hasta en las oraciones si nos damos cuenta pedimos muchas cosas, pedimos sanidad, pedimos trabajo, pedimos salud. sí, sanidad, trabajo, que es lo más importante, pero no pedimos que nos dé, que seamos esos frutos, que seamos atractivos para los que no conocen, porque esto tiene que ser de atracción, que te vean, que tú seas ejemplo. Con tu testimonio. Sí, porque yo me di cuenta, por ejemplo, en eso, allá en mi trabajo, había un compañero, pero también le exageran, ¿no? O sea, te quieren, o sea, nosotros tenemos lupa. Todos sabemos que nosotros como cristianos tenemos lupa. No le puedes regar tantito, puta, ya te señalaron, gacho. Ujú. Pero pues ya no estamos al nivel de antes, ¿no? Como la regábamos, ¿no? Entonces, siempre, bueno, siempre andábamos platicando con él y cuando de repente empezábamos a hablar, él se ponía así a escuchar, ¿no? Y de repente tú ves a la gente, cuando tú le empiezas a hablar y te escucha, de repente ya como que de lo que le estás diciendo, ya de repente ellos empiezan a pensar eso, pero ya al ratito se les olvida. Y luego ya agarran fuerza y te empiezan a decir, tú no eres nadie para juzgarme. O sea, ya confunden todo, que lo estás juzgando. No, yo no te estoy juzgando, yo no me estoy diciendo que pues ya te la lleves por la derecha porque te puede tener consecuencias. No, tú no eres nadie para juzgarme. Dios me va a juzgar. Ay, pues qué dura palabra es decir, Dios me va a juzgar, porque Estoy peorcito. pregúntale a David cómo le fue, pregúntale a varios que decían, no, pues a pesar de eso, pues decían, aunque sé que Dios es un castigador muy fuerte, pues sé que es misericordioso, ¿no? Ujú. Entonces está, Nos dice nuestra hermana Juani en mensaje, gracias a Dios por la exhortación, porque es para vida y para que le pidamos enderezar nuestros caminos. Dios quiere que nos acerquemos a Él y le busquemos de corazón. Aquel que está firme, mire que no caiga, así es, exacto, realmente eso es lo que tenemos que preocuparnos, como dice la Escritura, con temor y temblor, ¿no? Procurar nuestra salvación con temor y con temblor. para que la ira del Señor no se inflame. Amén. Gloria a Dios. Salmos 2. Gloria a Dios. Vicente, Sí, fíjate, aquí hay una escritura que nos gustó, segunda de Corintios 5:2, dice, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, si nos damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorian en las apariencias, no en el corazón. ¿Y cuántas veces pasa eso? No estamos viviendo en apariencia. Dígase, por ejemplo, pues en la iglesia eres una persona, dicen que te hace la vida de cuadritos, ¿no? En el cuadrito de la iglesia eres una persona, pero en el cuadrito de tu casa eres otra y en el cuadrito de tu trabajo eres otra. En cada parte eres diferente. Y ahorita me ponía a pensar, por ejemplo, ahorita que decías en las peticiones, a veces no lo que pedimos lo pedimos por calidad. Por ejemplo, pedimos que dinero, que casa, prestaciones superiores a la ley, queremos esto y esto y esto y esto y esto. Y no le pedimos que Dios esté en nuestra vida. No le agradecemos porque nos dio un día más de vida. No le pedimos que desborde nuestra copa de amor para todas las personas que no lo tienen. O sea, estamos tan enfrascados en nuestro egoísmo a veces y vivimos más de la atención de las personas. Por ejemplo, ahorita yo me acordaba de Salomón. A Salomón le dijo el Señor, pide lo que tú quieras. Podía haber pedido dinero, podía haber pedido lo que él quisiera. Y sin embargo pidió sabiduría para saber qué hacer durante todo su reinado. No para beneficio de él, para poder guiar a este pueblo tan grande. Sino para beneficio de su pueblo. Y muchas veces así pasa con nosotros, o sea, estamos tan enfrascados en esas apariencias que queremos dar una apariencia, pero al final de cuentas, eso es pura vanidad y es vano. ¿Por qué? Porque
decía un escritor, dice, la mentira puede correr por delante y llevarle y ir ganando el maratón, pero la verdad siempre la va a alcanzar. Y todo lo que avanzó esa mentira se le va a desmontar. Entonces, pues a veces se pasa, ¿no? A veces damos esa apariencia, pero cuando en verdad nos damos cuenta de esos frutos y de la clase de personas que luego hay a nuestro alrededor, donde es más vergonzoso, ¿no? Desenmascararte como tal como es. Entonces, eso es algo que a mí me Llama la atención. llamaba la atención en esta escritura. Gloria a Dios, decía la escritura, ¿no? Regocíjense porque sus nombres estén escritos en los cielos. Es un propósito que nunca me falta a mí. Y es mi primero. Señor, permíteme estar anotado en el libro de la vida, pero sé que depende de mí. No, pues es individual. Claro. De hecho, un día comentando, me parece que en Damas llegábamos al punto de que muchos pedimos talentos, ¿no? Pedimos, Señor, yo quiero hacer esto en la iglesia, yo quiero hacer el otro, yo quiero saber cantar, tocar un instrumento, yo quiero tocar el pandero, no sé, ¿no? Pedimos muchos talentos, pero ¿cuántos de nosotros pedimos los dones? Si nosotros primero pedimos el talento, va a ser un talento lleno con vanidad y tarde que temprano vamos a renunciar. Pero si pedimos primero el don y después el talento, el Señor se va a encargar de ir forjando ese talento guiado hacia Él. Entonces, pues gloria a Dios porque nos hace ver, como decía ahorita Vicente, ¿no? A veces estamos tan enfrascados en pedir cosas que son hemíferas, ¿cómo se dice? Hemíferas, ¿qué pasan? Sí, Efímeras. efímeras, que pasan y pues realmente lo que debemos de pedir es el Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo para que Él nos llene y nos ministre y nos siga enseñando y exhortando, ¿no? En aquello cuando ya nos ve que vamos para el otro lado. Que nos vuelva a traer. Y estar bien alerta, ¿no? Amén. ¿Alguien más, hermanos, quiere comentar algo? ¿No? Bueno. Pues bueno, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a pedir también por el hermano de nuestro hermano César, el señor Osvaldo, para que el Señor le traiga sanidad, si es la voluntad del Padre, que él tome el control. Vamos a orar también por él. Y bueno, pues vamos a dar gracias. Padre bendito, Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque lo que tú quieres en nuestras vidas son frutos, Señor, frutos dignos de arrepentimiento, Señor. Permítenos el que a través de nuestra vida, Señor, el podamos, Señor, el reflejar, Señor, ese cambio, ese antes de Cristo y ese después de Cristo, Señor. Que la gente pueda ver, Señor, que ha habido ese cambio de 180 grados, Señor. Por eso es que te pedimos, Señor, porque así como decía la Escritura, Señor, que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tú nos hablas, Señor. Permítenos, Señor, el poder cuidar con temor y temblor nuestra salvación, Señor. Esa salvación que tú nos has dado, Señor. Pero también, Señor, poder escribir en las tablas de nuestro corazón, Señor, los mandamientos, Señor. Dice en Juan 14:15, Señor, que si nosotros te amamos, Señor, que guardemos los mandamientos. Permítenos, Señor, el ponerlos por obra, Señor. Gracias, Señor, por esta noche, Señor. Te pedimos, Padre, de una manera especial por el señor Osvaldo Pérez, Señor, al fin de que tú vengas, Señor, a traer esa sanidad, si es tu voluntad, Señor. Lo pongo delante de ti, Señor, para que tú, Señor, hagas la obra en él, Señor, así como en cada una de las necesidades que hay en la iglesia, Señor, para que tú te hagas cargo, Señor. Sabemos, Señor, que la hoja del árbol no se va a mover, Señor, si no es tu voluntad, Señor. No hay nada, Señor, que se te pase, Señor. Tú conoces nuestro caminar, nuestro andar, Señor, nuestro sentar, nuestro levantar, Señor. Tú lo conoces todo, Señor, por eso es que yo te pido, Señor, por él, Señor. Ayuda a mi hermano Osvaldo, Señor. Permite, Señor, que esto sea con un propósito, Señor. Tú glorifícate, Señor. Quita todo dolor, Señor, toda cuestión de su cerebro, Señor. Tienes que restaurar todo, Señor. Padre, yo lo dejo en tus manos, Señor, y confiando, Señor, en que tú tienes un propósito, Señor, que todas las cosas son para bien de los que te aman, Señor. Y yo sé que hay un propósito, Señor. Solo permítenos tener fe, Señor, que la fe nunca nos falte, Señor. Gracias, Señor, y te pido por las necesidades de mis hermanos, Señor, a los jóvenes, Señor, por aquellos que se sienten solos, Señor.
aquellos que no tienen una dirección, Señor. Tú, Señor, haz la obra en ellos, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y danos de tu Santo Espíritu, Señor, para que podamos predicar conforme a tu palabra, Señor. Te pedimos porque el día de mañana, si es tu voluntad, Señor, también tú sigas ministrando, Señor. El día viernes en damas, Señor, con danza, Señor, y en la iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, danos de tu sabiduría, Señor, danos de tu Santo Espíritu, Señor, para poder predicar conforme a tu voluntad, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por esta noche, Señor, y recibe usted la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias.